Hola chicos, muy buenos días. En esta hora vamos a tener nuestro estudio de nuestro texto en sus caminos, quinto de secundaria A, B y C. Ok, nuevamente me dirijo a ustedes con todo el deseo de que puedan estar bien en su salud y que su familia también pueda estar bien. Muy bien. Nuestra temática para el día de hoy es voces desde los claustros y los púlpitos. ¿Qué significa claustros? Claustros significa un lugar de estudio y devoción. Y púlpitos, bueno, como todos saben, es un lugar específico de una iglesia donde se predica o se enseña la palabra de Dios. Entonces, eh, en esta oportunidad nos dice nuestro texto que surgieron voces que clamaban por el cambio de la organización de la iglesia, por una reforma para la iglesia en la vía del sacerdocio y en la doctrina eclesiástica. Todas ellas enfatizaban el retorno de las escrituras. Como habíamos dicho, en un principio la Biblia se interpretaba de una forma verdadera y pura, pero luego empezó a entrar el sincretismo y todo fue confuso, una edad negra y confundida. Entonces, en esta oportunidad nos muestra el texto que el traslado de la sede pontificia de Roma fue hacia Avignon, que sería en Francia. Por lo tanto, este periodo marcó lo más difícil y conflictivo para la Iglesia Católica. Y se originó con el papado de Bonifacio VIII, el cual emite una pugna juntamente con el rey Felipe IV y emite esta famosa bula llamada Unam Sanctam, ¿ok? Unam Sanctam. ¿Qué significa esto? Significa de que el poder que iba a tener el papado, ¿ok? Iba a estar por encima del poder de los reyes y los emperadores. También significa que con esta orden todo ser humano tenía que obtener la salvación eterna y para obtener esta salvación eterna tenía que estar sujeta al papado. Muy bien, y es en este momento cuando la sede se traslada a Francia, de Roma, ¿ok? Y pues los cardenales franceses también están en esta cuestión opuestas a que no la sede sea no en Roma, sino en Francia, y pasan casi 70 años y lo llaman la cautividad de Babilonia, así como la cautividad de los judíos, ahora la cautividad de Babilonia parecía, pero de Roma a Francia, todo lo que es el papado y todo lo que tiene que ver con los cardenales, los obispos, etcétera, o sea, la sede, ¿ok? Entonces, los papas en este periodo eran conocidos por su capacidad de administrar, por lo cual conseguían recursos financieros y el lujo y la opulencia había aumentado y produjo un estado general de repudio a los cristianos, ¿ok? Y pues muchas voces se levantaron en esta oportunidad de hombres y mujeres. Por ejemplo, tenemos Catalina de la Sierra, que empieza a decir en este tiempo que no está yendo bien la iglesia, no está de acuerdo con la iglesia. Finalmente el Papa Gregorio XI en el 1377, ¿qué es lo que hace? Retorna la sede de Francia a Roma. Sin embargo, al poco tiempo los cardenales franceses se volvieron a Avignon, o sea, a Francia, no estaban cómodos en el lugar, en la sede romana. Por lo tanto, eligieron a un papa llamado Urbano VI, pero este papa lo eligieron los franceses. En Francia había un papa y ahora también había otro papa en Roma, habían dos papas, ¿no? Ahora, como habían dos papas, como nos podemos dar cuenta, era un escándalo tremendo para toda la iglesia. Por lo tanto, en sedes distintos, colegios cardenalicios distintos, incluso la iglesia católica con cada bando, cada papa excomulgó y predicó cruzadas contra el otro, uno contra el otro, ¿no? Y este vergonzoso episodio lo llaman el gran cisma y duró casi 40 años, casi 40 años. Chicos, aquí un poquito resfriado. Perdón. Casi 40 años, ¿ok? Casi 40 años. Entonces es difícil ponerse de acuerdo de esta manera. Si ustedes se ponen a pensar. Muy bien. En esta circunstancia renació resurgió la llamada teoría conciliar. ¿Qué significa? Eran concilios ecuménicos que traían memorias de la palabra para que puedan ponerse
de acuerdo y pueda haber una unidad eclesiástica. ¿Okay? Y con estos concilios se ponía fin a las herejías cristológicas del siglo IV y del siglo V en el cual estaban, ¿no? Entonces, teólogos famosos, por ejemplo, Pierre de Ali, Nicolás de Cusa, etcétera, los cuales con el apoyo del rey o de los emperadores, consiguieron finalmente convocar un concilio ecuménico en la ciudad de Pisa en 1409. Y este depuso a los papas reinantes, a los dos papas reinantes los depuso, ¿no? Entonces es en ese momento cuando se surge o nombran a otro papa llamado Alejandro V. Entonces, pero los que fueron depuestos no aceptaron esta designación. Por lo tanto, en este concilio habían tres papas, y como había tres papas, cada uno excomulgaba al otro, ¿ok? Y la condición fue triste y vergonzosa, mucho peor ahora con tres papas, ¿no? Para el pontificiado y para toda la cristiandad. Por lo tanto, se convocó entonces un nuevo concilio en la ciudad de Constanza en 1415. Durante 4 años este concilio intentó restaurar la unidad de la iglesia. 4 años que intentan restaurar en 1415, ¿no? En Constanza. Entonces, sus acuerdos significativos era establecer la superioridad de los concilios sobre los papas otra vez, ¿no? Que ellos tenían que ver sobre, ahora no sobre los reyes, sobre los papas. O sea, el concilio iba a tener la razón, el poder por encima de los papas, ¿ok? Entonces, el concilio finalmente puso término a este cisma papal, ¿ok? Y poco después Martín V, el papa elegido, llamó un nuevo concilio en Basilea, ¿ok? Cuya agenda era retomar la ansiada reforma que la iglesia estaba pidiendo, que la gente estaba pidiendo. Entonces asistieron pocos obispos, la mayoría de ellos eran franceses porque eran en Francia, y en este momento lo que llevó al Papa a trasladar la sede a la ciudad de Ferrara y luego a Florencia. Los obispos eran partidarios del Papa, por lo tanto habían dos grupos. Unos se juntaban en Florencia y los opositores en Basilea, ¿no? De esta manera, el cautiverio babilónico era tremendo para ellos, una crisis total en este periodo para la Iglesia Católica, y el clamor de la reforma era universal, que era una reforma para la Iglesia. Entonces habían hombres y mujeres fervientes que querían cambio, necesitaban cambio en esta Iglesia. Por lo tanto, uno de ellos era Catalina de Siena, estaba Margilio, estaba Padua, estaba Savonarola, estaba Juan Wycliffe, es lo que es conocido. Juan Hus estaba en este periodo de tiempo. Entonces, ¿quién era? ¿Quién era el nombre? Juan Hus. O Wycliffe, ¿no? Juan Wycliffe era un distinguido profesor teólogo, Wycliffe, de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Él era inglés. Y como había un cautiverio babilónico y la iglesia estaba en momento crítico con respecto a su doctrina y a su orden eclesiástico, entonces, con los cardenales preocupados por este acontecimiento, condición espiritual muy, muy baja. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, de esta manera ellos rechazaron, ¿qué cosa? Esta forma eclesiástica que estaba teniendo la Iglesia Católica, ¿no? Es por eso que Juan Wycliffe rechazó la transubstanciación. O sea, ¿qué significa eso? Que el pan y el vino eran literales desde la cena del Señor. Rechazó eso. También, ¿qué es lo que rechazó? Ellos empezaron a tener posesiones. Él dijo que no tendrían que tener posesiones los cardenales. ¿Qué más rechazó? Él dijo que Cristo no ordenó la misa, lo que dijo Juan Wycliffe. Aparte, ¿qué más dijo? Dijo que no se precisa de una confesión al sacerdote y que el Papa no es el inmediato vicario de Cristo. Entonces, Wycliffe rechazó toda la doctrina católica de ese entonces, de la iglesia, ¿no? Y era un precursor de la reforma, ¿no? Y de esta manera, este hombre teólogo, ¿no? ¿Qué dijo? Impugnó muchas doctrinas católicas que no tenían base bíblica. Y hay una frase aquí que me gusta, chicos, que les voy a leer. Dice: y no es de extrañar entonces que en el concilio de Constanza ocurrió después de su muerte, su declaración fuera condenada, sus libros fueron quemados y luego sus restos fueron desenterrados y quemados, las cenizas arrojadas a un arroyo. ¡Wow! ¿Cómo puedes darte cuenta? No había libertad ni de conciencia ni de opinión. Miren lo que ocurrió con Wycliffe después de su muerte. Miren lo que hicieron. No había libertad ni de conciencia. Entonces, uno de los mayores aportes que hizo Wycliffe era la traducción de la Biblia al idioma vernáculo. ¿Qué significa? La Biblia estaba escrita solo en latín,
por lo tanto el latín era la Vulgata, y él fue el precursor de la traducción y tradujo al lenguaje vernacular, que sería el inglés, porque él era de Inglaterra. Entonces él es el precursor de la Reforma protestante. ¿Okay? Muchas de sus afirmaciones los teólogos posteriores lo toman, como por ejemplo está Juan Hus, está Lutero, los cuales lo tomarán para poder estudiarlo y seguir propagando, ¿no?, en esta reforma. Entonces, las cenizas, después de todo esto, vemos las cenizas y los huesos de Wycliffe no fueron las únicas que después del concilio de Constancia que fueron quemadas. Juan Hus fue también quemado, ¿no? Fue quemado y sus cenizas fueron lanzadas también al río. Juan Hus era de Bohemia, la actual República Checa. Él nació en una familia humilde, nos dice nuestro texto. Era de Praga, profesor de teología, rector, ordenado al sacerdocio, rector de una universidad. Su pensamiento religioso se alimentaba de varias fuentes, y una de las fuentes era de los valdenses, era su nacionalismo checo, la influencia de Juan Wycliffe, ¿se acuerdan? ¿Ok? Y de todas maneras su pensamiento era similar al de Wycliffe. En la reforma protestante, la reforma de la iglesia que buscaban a través de la palabra de Dios. Muy bien. De esta manera, este reformador inglés seguía defendiendo la doctrina pura, ¿no? Quería la iglesia distinta, no como estaba en ese entonces, toda confusa. Entonces, él siempre mostró la admiración por Wycliffe. Miren lo que dice él: hombre católico y doctor evangélico, quisiera que mi alma estuviera allí donde está el alma de Wycliffe. Él, él lo conmemoraba a Wycliffe, y realmente Wycliffe era un héroe, ¿no? Un héroe de la iglesia, de la Reforma. Entonces, en armonía con Wycliffe, él estaba de acuerdo, ¿no?, con todo lo que él había propuesto en la Biblia. Entonces, él también declaró declaró que Pedro no era la cabeza de la iglesia cristiana, y que el poder del pontífice viene solamente del César y no de Dios. Eso es muy interesante. Por lo tanto, en su defensa, Wycliffe condenó todos los artículos que tenía la Iglesia Católica, ¿no? Y mientras se celebraba el concilio de Constancia, Juan Hus fue citado para responder a las acusaciones de estas herejías. Y como fue citado para la acusación de esta herejía, el emperador le dio un salvoconducto, Segismundo se llama, ¿no? Y con esto llegó, ¿verdad?, para poder mostrar su inocencia. Pero a pesar de que mostró su inocencia, fue capturado, fue encarcelado, y es en ese momento cuando fue condenado a la muerte y fue quemado, ¿no? Él murió con una convicción así como Wycliffe, de que la Biblia tenía que ser interpretada a su luz misma para poder tener una iglesia reformada. Por lo tanto, en esta mañana, en esta hora, mi querido amigo o amiga de quinto de secundaria, yo quiero terminar con un texto que se encuentra en segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19, y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estos reformadores, Wycliffe, Hus, realmente Lutero, lucharon y dieron su vida sin importar perderla. ¿Y tú qué vas a hacer? Esta es la Biblia segura que nos reforma a nosotros para poder tener a Cristo con nosotros. Y en estos momentos complicados que vivimos, nosotros necesitamos ser como estos hombres, imitadores de estos hombres con principios y valores que no estaban dispuestos a negociar por la verdad. Y a pesar de que iban a perder la vida, ellos tenían en su corazón a Dios y estaban seguros de profesar la palabra verdadera y santa. Que Dios te bendiga. En esta ocasión yo te quiero invitar a que tú puedas reflexionar con esta temática y tú puedas enseñar también a las personas en tu familia todo lo que acabamos de aprender y avanzar en la temática. En la página 37 tenemos un cuestionario, y este cuestionario tiene 4 preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cuál sería tu relación si ahora se levantaran 3 papas rivales? ¿Te parecería normal? Entonces, en la página 37, que en este momento voy a enfocar a la cámara, tú tienes que responder este cuestionario, sacar una fotografía y enviármela para que yo te pueda evaluar. Tú tienes que razonar, entender la pregunta al leer tu texto o al escuchar el vídeo que te estoy mandando para poder responderlo de la mejor manera. Muy bien, y de esta manera también, de esta temática que nosotros acabamos de avanzar, que es
voces desde los claustros y los púlpitos, tú tienes que realizar un mapa mental en tu carpeta y también sacar una fotografía para enviármela. De esta manera, con estas actividades, yo te voy a evaluar para que tú puedas tener la nota máxima. Y también no te olvides de tu reavivado por su palabra, que según tu agenda, tú tienes que hacerlo. Me la envías y es evaluable también. Que Dios te bendiga, que puedas disfrutar de este material que es muy bonito y que puedas tener un día bonito. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este día hermoso. Sé con la familia de cada estudiante en este momento crítico y que ellos puedan entender que no podemos negociar los principios, sino que la Santa Palabra es para nosotros una profecía de vida eterna. Bendícenos y cuídanos siempre. Por Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Nos vemos. Bendiciones.